Una secuencia didáctica es un sistema de elementos interrelacionados que dotan de dirección a los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo están, amigos de Dutig Perú? Soy Nancy Supo. Esta es una presentación acerca de la secuencia didáctica. Es una sucesión de acciones a partir de las cuales el docente traza el recorrido pedagógico que deberán transitar sus estudiantes junto a él para construir conocimientos. Una secuencia didáctica es un dispositivo privilegiado de organización, jerarquización y secuenciación de contenidos. Esto con el propósito de generar una variedad de experiencias de aprendizaje que posibiliten a los estudiantes atravesar instancias con diferentes niveles de complejidad. Veamos primero qué es una secuencia. Se denomina secuencia a un determinado conjunto de elementos que se ordenan en una determinada sucesión. Esto es, uno detrás de otros o unos delante de otros. Una secuencia implica un orden de elementos que requieren presentarse uno detrás de otros. Este tipo de circunstancia hace que cambiar este orden en ocasiones signifique cambiar el sentido subyacente de modo significativo. Veamos ahora qué es una secuencia didáctica. Las secuencias didácticas quedan configuradas por el orden en que se presentan las actividades a través de las cuales se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. El énfasis entonces está en la sucesión de las actividades y no en las actividades en sí. Implica entonces una sucesión premeditada, es decir, planificada, de actividades, las que serán desarrolladas en un determinado periodo de tiempo. El orden y el ritmo constituyen los parámetros de las secuencias didácticas. Además, algunas actividades pueden ser propuestas por fuera de la misma, es decir, realizadas en un contexto espaciotemporal distinto al aula. Las secuencias didácticas constituyen el corazón de la didáctica, el aquí y el ahora, el momento de la verdad, en que se pone en juego el éxito o el fracaso del proceso de enseñanza-aprendizaje. La secuencia didáctica implica la planificación de corto plazo, que durante su ejecución confluye con la de largo plazo. Quedarán así explicitados algunos elementos tales como las técnicas y los recursos didácticos, y permanecerán implícitos otros más generales, como son las estrategias, concepciones filosóficas y psicológicas. Sistematizando, ¿qué es una secuencia didáctica? Se trata de una estrategia de trabajo. El docente traza el recorrido pedagógico que necesariamente deberá transitar sus estudiantes junto a él. Una secuencia didáctica sirve para construir y reconstruir el propio conocimiento, ajustándolo a demandas socioculturales del contexto. Este recorrido se reconstruye cooperativamente. La secuencia didáctica nos dice que el hecho educativo involucra e impacta tanto al alumno como al docente y a la comunidad educativa. De acuerdo con Zavala, las actividades de la secuencia didáctica deberían tener en cuenta los siguientes aspectos esenciales o propósitos generales. Primero, indagar acerca del conocimiento previo de los estudiantes y comprobar que su nivel sea adecuado al desarrollo de los nuevos conocimientos. Asegurarse que los contenidos sean significativos y funcionales y que representen un reto o desafío aceptable, que promuevan la actividad mental y la construcción de nuevas relaciones conceptuales, que estimulen la autoestima y el autoconcepto, de ser posible que posibiliten la autonomía y la metacognición. La secuencia didáctica es una forma de organización, jerarquización y secuenciación de los contenidos. El docente, en base a la consideración de tiempos reales, recursos, materiales, cantidad de estudiantes y sus conocimientos previos, más otras variables contextuales, diseña una secuencia didáctica construyendo redes cada vez
más complejas. La principal diferencia de este modelo educativo con el modelo tradicional radica en cómo deberán abordarse los contenidos temáticos. Bajo esta nueva perspectiva, se deben utilizar estrategias didácticas basadas en el aprendizaje, que permitan a los estudiantes en forma significativa y creativa integrar el conocimiento de las diferentes asignaturas. Entonces, ¿qué es una secuencia didáctica? Es un conjunto de actividades ordenadas y estructuradas para lograr el propósito del aprendizaje. Significa la continuidad de contenidos interrelacionados y además articulados. En la secuencia didáctica, el conocimiento avanza en extensión y en profundidad. La secuencia didáctica es una estructura progresiva donde una actividad complementa a la anterior. ¿De qué se trata planificar secuencias didácticas? Planificar es elaborar secuencias didácticas que aseguren un proceso de aprendizaje. Diagnóstico para atender a la diversidad en una secuencia didáctica. ¿Qué debemos considerar? Los estilos de aprendizaje, los problemas que puedan presentar los estudiantes. Nos referimos a los problemas de aprendizaje. El contexto en el que vive, el contexto familiar, el grado de inteligencia, etc. ¿Y cuál es el propósito de la secuencia didáctica? Es una aspiración que orienta el quehacer educativo y que expresan los aspectos deseables o los que se quieren conseguir. Los propósitos nos permiten tener claro el desde dónde, para qué, el cómo del proceso pedagógico, el sentido y finalidad que pretende alcanzar. ¿Y qué hay de las expectativas de logro? Las expectativas de logro expresan los saberes que se pretende que el estudiante adquiera al finalizar el grado, ya sea también el ciclo o al egresar de la educación básica regular. Las secuencias didácticas significan para el docente un punto de referencia para orientar tanto su intervención didáctica como la evaluación en sus tres fases: inicio, proceso y salida. Los propósitos, a diferencia de las expectativas de logro, deben formularse a partir de las intenciones que tiene el docente o también el equipo docente por grado o ciclo. Los propósitos se proponen alcanzar durante el desarrollo de su planificación. El elemento común entre las expectativas y los propósitos es que las primeras, es decir, las expectativas, van desde el aprendizaje y los propósitos desde la enseñanza. Estos intentan evidenciar la línea directriz del proceso didáctico en concordancia con los contenidos específicos propuestos. Componentes de una secuencia didáctica. Actividades de apertura. Tiene como propósito identificar y recuperar las creencias, conocimientos, saberes y opiniones de los estudiantes para que a partir de ellos introducirlos al mundo del conocimiento. Actividades de desarrollo. La función de las actividades de desarrollo es favorecer los aprendizajes mencionados para cumplir, complementar y profundizar la información de nuestros estudiantes. Y las actividades de cierre sintetizan los conocimientos, ya sean procedimentales, valorales, construidos durante la secuencia. Veamos una analogía del modelo de aprendizaje tradicional con el modelo por competencias. Veamos, el aprendizaje se identifica con el dominio de un determinado contenido. Por ejemplo, enumera las causas de la revolución industrial, explica las características de la sociedad industrial, consecuencias de la revolución industrial. ¿Qué va a hacer el alumno con esto que le pide el maestro? Lo que va a demostrar es la retención de unos conocimientos. Sin embargo, en el modelo por competencias podemos ver lo siguiente. Acerca del mismo tema, la Revolución Francesa, el estudiante debe explicarle a un amigo, ingresar al Internet para investigar por qué la revolución industrial cambió la forma de vivir de las personas. ¿Qué demuestra con esta tarea el estudiante? Demuestra que sabe poner en práctica unos conocimientos. Sin embargo, en el modelo tradicional
lo que va a hacer es retención de conocimientos. Para que mis estudiantes aprendan haciendo, tengo que pensar en tareas, no en actividades sueltas y sin sentido. ¿Qué entendemos por tarea? Una tarea se define como cualquier acción intencionada que un individuo considera necesaria para conseguir un resultado concreto, en cuanto a la resolución de un problema, el cumplimiento de una obligación o la consecución de un objetivo. La tarea debe incluir el planteamiento de una situación que se pudiera dar en la vida real, la puesta en marcha de conocimientos, habilidades y actitudes para su resolución. Veamos las diferencias entre actividades y tareas. Las actividades son cerradas, tienen una única solución. Las tareas son abiertas porque admiten varias soluciones o formas de hacerlas. Las actividades son uniformes porque consideran a los estudiantes como homogéneos. Las tareas son flexibles, se adaptan a diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. Las actividades se presentan sin contextualizar. Generalmente no tienen relación con un contexto personal o social, solo en el escolar. Sin embargo, las tareas son contextualizadas, se presentan dentro de un contexto concreto. Las actividades resultan ser simples, movilizan una habilidad o proceso sencillo. Las tareas son complejas, movilizan recursos personales diversos. Las actividades generalmente no trabajan ninguna competencia. Las tareas sirven para desarrollar las competencias básicas. Las actividades tratan de que se adquiera una estrategia, se asimile un contenido. Las tareas tienden a la resolución de un problema o a la elaboración de un producto. Las actividades pueden realizarse de forma automática. Las tareas implican necesariamente la reflexión. Las actividades están desconectadas de la realidad y de los intereses del alumnado. Las tareas conectan con la realidad, con la vida cotidiana, con los intereses de los estudiantes. Para que mis estudiantes sean competentes y puedan desarrollar sus diferentes inteligencias, tenemos que considerar las competencias básicas y las inteligencias múltiples, creando un ambiente agradable y distendido en el aula, ver a cada estudiante como único, organizar el aula para que los estudiantes puedan interactuar, dar protagonismo a los estudiantes, ofrecer orientaciones, pautas y buenos modelos, proponer tareas variadas sin una única solución, buscar diferentes momentos de trabajo en el aula, ya sea en forma individual, en parejas, en grupos pequeños o también en grupos grandes. Como profesores debemos pensar, antes de diseñar una secuencia didáctica, en lo siguiente: ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero que mis alumnos aprendan y hagan? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál será mi siguiente paso? Estas son las preguntas que debería considerar un maestro antes de empezar a diseñar una secuencia didáctica. Cuando iniciamos una secuencia didáctica debemos empezar explicando qué actividades y trabajos se van a evaluar y con qué herramientas. Empezar con tareas cortas y cercanas que garanticen el éxito de los estudiantes. Elegir actividades y tareas que no tengan una única solución. Las actividades y tareas deben estar diseñadas para desarrollar las competencias básicas y las inteligencias de nuestros estudiantes. Corregir los errores y aplaudir los avances de nuestros estudiantes. Como sugerencia, vamos a presentar los pasos que debería seguir para elaborar una secuencia didáctica. Primero, pensar en el tema. Segundo, elegir la tarea y prever cuál va a ser el producto final. Diseñar las actividades que los estudiantes tienen que ir elaborando para poder hacer la tarea, y este va a ser el producto final. En las actividades, insertar orientaciones, buenos modelos, añadir también algunas plantillas de planificación del trabajo y un diario de aprendizaje para los estudiantes. Proponer plantillas para la evaluación.
De las actividades y tareas, escribir los contenidos, formular los objetivos didácticos e indicadores de evaluación. Esta fue una presentación acerca de la secuencia didáctica. Nos vemos en una próxima presentación. Hasta pronto.